Dímelo, mi gente. Aquí estamos en un día más y en un episodio más. Hoy estamos tempranito, hoy estamos bien tempranito, pero es que de ahora en adelante pues quiero tratar de hacerlo así, en la medida de lo posible, claro está. Pues bueno, mi gente, el tema de hoy espero que les guste. Es un tema que me parece, traje un tema similar anteriormente. Ya habíamos hablado de un tema similar al de hoy anteriormente, así que pues lo quiero como complemento. Así que, sin nada más que decir, vamos a pedirle a nuestro asistente que, como de costumbre, se presente ante ustedes, nuestra querida audiencia. Hola a todos. Soy su asistente aquí para acompañarlos en este interesante episodio. Hoy exploraremos un tema fascinante, lleno de misterio y posibilidades. Gracias por invitarme nuevamente. Estoy listo para comenzar. ¿Podrías comentarle a nuestra audiencia cuál es el tema de hoy? Claro que sí. El tema de hoy es los mitos y leyendas y su papel en ayudarnos a descubrir posibles verdades ocultas o incluso conocimientos antiguos perdidos. Exploraremos cómo estas narrativas han influido en nuestras culturas y qué pistas podrían ofrecernos sobre el pasado. Un tema realmente festo. Entonces, mi gente, ¿por qué escojo este tema? ¿Qué relevancia yo le veo a este tema? Sencillo, mi gente. Como yo he dicho anteriormente, el ser humano en la antigüedad documentaba lo que veía a través de la escritura o a través del arte. Pero el ser humano buscaba documentar, tener un registro, ya sea a través de las famosas pinturas rupestres o estos escritos en arcilla. Pero yo hoy quiero centrarme en algo importantísimo, porque hoy vamos a inclinar un poco el enfoque y la balanza a sumerios y acadios y los dioses Anunnaki. En este episodio no lo vamos a tratar como tal, sino que lo vamos a mencionar de manera breve. Pero sí es algo que quiero mencionar de manera breve para que puedan, en la medida de lo posible, entender el mensaje que yo quiero llevar en este episodio. Así que, sin nada más que decir, ¿cuál es el primer punto del tema de hoy? A ver. Claro. El primer punto del tema de hoy es la relación entre los mitos y las leyendas con posibles verdades históricas o científicas. Se trata de explorar cómo algunas historias, aunque aparentemente fantásticas o irreales, pueden contener elementos basados en hechos reales o conocimientos antiguos que hemos perdido con el tiempo. Entonces, para empezar, tenemos este primer punto. Yo sé que muchos dirán, este primer punto es un tanto obvio, ¿verdad? Pues las leyendas ocultan posible conocimiento real o ocultan cierta información o cierta verdad. Pero por ahí hay un dicho, me parece que dice que si tú quieres ocultar una verdad, colócala detrás de muchas mentiras. ¿Y qué pasa con este dicho, mi gente? ¿Y en qué yo me baso para decir lo que yo digo? Mi gente, vamos a ponernos en los zapatos del ser humano que vivió antaño. Vamos a ponernos en sus zapatos. Les voy a explicar por qué. Tenemos un ser humano que tiene que sobrevivir el día a día, que no tiene todas las comodidades que tenemos hoy en día. Tenemos a este ser humano que a lo mejor es padre de familia y tiene una esposa, por así decirlo, ¿no? Tiene una mujer a su cargo en la tribu. Y tiene una familia a su cargo, tiene unos hijos que alimentar. ¿Qué pasa? Que nosotros hoy en día como personas y las personas que son papás en nuestra audiencia, pues saben que tenemos todo al alcance de la mano, relativamente fácil. Sí,
Tenemos dificultades como la economía, empleo, etc. Pero con todo y eso tenemos ciertas ayudas, tenemos ciertas comodidades. No importa dónde estemos, la comida va a aparecer, ya sea a través de alguna organización sin fines de lucro o a través de algún familiar, algún vecino que nos quiera ayudar. La cuestión es que las cosas hoy en día aparecen porque las cosas en el mundo civilizado, uno de los objetivos es que abunden las cosas para todo el mundo. Y sí, no hemos logrado eso como humanidad a la perfección, pero gracias a Dios, si tú estás escuchando este episodio, tú tienes ciertas comodidades, ya que tienes un smartphone en la mano o tienes alguna computadora o algún otro dispositivo electrónico mediante el cual puedas estar escuchando este episodio. Lo que me da a entender a mí y me indica a mí que tú posiblemente tengas ciertas comodidades como un techo sobre ti y una cama donde dormir y un plato de comida todas las mañanas, asegurado. Porque quizás tú seas una persona que trabaje, que tengas tu trabajo estable, o que tengas tu empresa, que tengas tu negocio y que tú tengas para conseguirte tu sustento. ¿Por qué? Porque hoy en día existe un mecanismo llamado economía que se rige bajo otro mecanismo llamado dinero. Y por ende, a los seres humanos hoy en día, en la sociedad civilizada, se nos hace muchísimo más fácil vivir. Mi gente, ya no estamos sobreviviendo, estamos viviendo. Ahora, por otro lado, si extrapolamos esto al ser humano antiguo, que no tenía civilización, que no tenía comodidades, que no tenía facilidades, pues el asunto se vuelve distinto, mi gente, ya que pues obviamente es un ser humano, es un hombre, es una persona que tiene que preocuparse día a día de manera literal por conseguir comida. ¿Qué animal yo puedo cazar al día siguiente que me permita alimentar a mi esposa o a mi mujer o a mi hembra, como quieran verlo, y a mis hijos? Mejor aún, ¿cómo yo puedo proteger mi territorio? Porque hoy en día vivimos, ¿verdad?, en viviendas y en ciudades que nos aseguran un territorio estable, un sitio estable donde vivir. El hombre antaño no tenía eso. El hombre antaño cogía un pedacito del bosque y decía, pues este es mi pedazo de bosque, mi pedazo de tierra, y yo tengo que patrullar, tengo que vigilarlo para proteger a los míos, a los miembros de mi tribu, de una invasión de otro grupo enemigo o de otra tribu enemiga o de algún animal que sea más fuerte que nosotros y nos pueda matar a todos o pueda matar a mi familia. Mi gente, hoy en día no vivimos tanto con esa preocupación. ¿Por qué? Porque vivimos en ciudades, vivimos en urbanizaciones, sí, con sus propias problemáticas y sus propios peligros, pero no se asemeja a lo que era antaño, jamás y nunca se asemeja. Porque hoy en día vivimos con comodidades. Estas personas no. Estas personas de la antigüedad sobrevivían, literalmente vivían en la naturaleza, en la rudeza y en toda la dificultad que explora la naturaleza. Por lo tanto, si yo el día de hoy, yo creo que hoy es lunes, no recuerdo la fecha, pero hoy es lunes. Yo el día de hoy, este lunes, me despertaba en aquellas épocas, yo tenía que despertarme pensando en cómo yo iba a conseguirle comida a mi familia de manera literal y en el sentido literal, porque obviamente en aquella época, mi gente, no existía el dinero. En aquella época lo que existía era anarquía. Cada cual tiene su tribu y cada cual busca la forma en la cual su tribu siga subsistiendo. Entonces, cuando hacemos esas dos comparativas, ¿tú crees que ese hombre de antaño, que hoy se despertó el día lunes, buscando qué animal él va a matar, para que ese animal que él asesinó junto a sus compañeros de cacería le sirva de alimento a su tribu? ¿Tú crees que
esa persona va a tener tiempo para ponerse a escribir mitología, para ponerse a escribir fantasías o para ponerse a escribir cualquier otra cosa más allá de lo que él ve, de lo que él puede registrar con sus 5 sentidos? Y con otros sentidos, quién sabe. Vamos a ser honestos, mi gente. Y sí, puede que yo me esté equivocando, pero también quiero dejar ver mi argumento. Un ser humano que literalmente sobrevive cada día, porque vive en una época prácticamente casi prehistórica. ¿Ustedes creen que va a tener tiempo de sentarse a escribir? De sentarse a escribir mitos, de sentarse a escribir leyendas. No, porque eso no le va a importar. A él lo que le va a importar es mantener a su tribu sobreviviendo. Por lo tanto, ese animal que él mató y que él cazó, él lo va a llevar a donde su familia para que su familia lo reparta y luego posteriormente sea repartido por toda la tribu y todos coman y todos puedan decir: sobrevivimos un día más. Y luego al siguiente día volvemos con lo mismo, la misma preocupación y las mismas dificultades. ¿Qué yo voy a poder cazar para comer? Y no solo eso, mi gente. Estas personas al principio, cuando estaban divididas en tribus, tenían que proteger su tribu de invasores. Imagínense ustedes en esa misma situación. Ustedes dando vueltas alrededor de un mismo sitio para vigilar que no te maten a ti, a toda tu familia y a toda tu tribu. Y tú no podías estar simplemente caminando felizmente como que estoy vigilando mi terreno. No, tú tenías que encima cuidarte a ti mismo de que no te maten. Por lo tanto, tenías que patrullar tu territorio de manera sigilosa. Y eso implicaba 2 cosas: cansancio físico y cansancio mental, sobre todo, porque tú tenías que estar un paso arriba de tu posible oponente. Y en caso de que te encontraras a alguien que quería invadir tu territorio para quizá tomar a tu mujer y posteriormente procrear con ella, o tomar algún recurso valioso de tu tribu, tú tenías que lidiar con ese otro ser humano que no te iba a dar los buenos días. Ese ser humano venía a asesinarte para quedarse con lo tuyo. Ustedes imagínense ese mundo hostil que yo estoy describiendo y retratando. De nuevo, ¿alguien tendría tiempo de ponerse a escribir mitología o ficción o cualquier otra cosa fictiva o ficticia? No, ¿verdad? Ya para concluir con este punto, me gustaría que profundices un poco más y luego pasamos al segundo punto importante. Claro, profundicemos un poco más. Los mitos y leyendas muchas veces surgen como intentos de explicar fenómenos que en su momento no tenían una explicación científica. Sin embargo, al analizarlos con herramientas modernas, podemos encontrar pistas sobre eventos reales o conocimientos antiguos que inspiraron estas historias. Por ejemplo, relatos sobre diluvios universales, como los de la epopeya de Gilgamesh o la Biblia, podrían estar relacionados con inundaciones catastróficas reales en la antigüedad. Además, hay casos en que ciertos mitos, como los de civilizaciones avanzadas desaparecidas, podrían aludir a sociedades reales que dejaron pocos registros. La clave está en estudiar estas narrativas desde múltiples perspectivas, combinando historia, antropología y arqueología para separar la ficción de los hechos posibles. ¿Te parece si pasamos al segundo punto? Sí, adelante, pasemos al segundo punto. Por supuesto. El segundo punto importante del tema de hoy es cómo los mitos y leyendas pueden estar conectados con civilizaciones desaparecidas o antiguas formas de conocimiento. Estas historias a menudo contienen elementos que parecen aludir a técnicas, lugares o eventos que podrían haber existido realmente, pero cuya evidencia tangible se ha perdido con el tiempo. Cuando quieras,
Puedo profundizar en este punto o aportarte más detalles específicos. Entonces, mi gente, tenemos eso. Tenemos ya todo lo que acabamos de exponer. Pónganse a pensar en qué este ser humano que yo estoy describiendo de la antigüedad, con un estilo de vida tan difícil, con un estilo de vida que posiblemente nosotros hoy en día no aguantaríamos la presión mental y mucho menos la presión física ni psicológica. Por ende, ¿para qué sí tendría tiempo el ser humano de la antigüedad? Sencillo, mi gente. Documentar lo que veía. Documentar lo que él podía ver, lo que él podía sentir, lo que él podía tocar. ¿Por qué? Pues obviamente son cosas importantes. En un momento de la historia humana en la cual no existía civilización, era más importante documentar lo que se veía que ponerte a documentar mitos y leyendas. Y yo sé, a falta de explicación, pues había que darle una explicación a las cosas mediante dioses, etc. Pero yo por lo menos me inclino más a la simple documentación de lo que se veía. Sí, posteriormente se decía eran dioses o cualquier otro tipo, ¿verdad?, de deidades. Pero donde yo quiero ir es lo siguiente, mi gente. Y si estos dioses y estas deidades que el ser humano antiguo mencionaba no eran simplemente mitología, y si el ser humano simplemente describía las cosas que vivía y que veía, estamos hablando de un ser humano que no va a tener tiempo, dadas sus circunstancias, de ponerse a escribir mitología, y menos una mitología tan compleja. Por ende, y si estas historias que vemos en las tablillas sumerias, en las tablillas sumerias respecto a los dioses Anunnaki y otras culturas más de la antigüedad, posiblemente no eran un mito. Y si las personas en la antigüedad realmente convivieron con estas cosas, con estas criaturas, con estos dioses, qué sospechoso, ¿verdad? O sea, hoy en día estamos en un mundo en el cual las principales potencias mundiales quieren hablar del tema ovni libremente, cuando es algo que se lleva viendo por toda la historia de la humanidad, y por alguna razón hoy en día se quiere hablar de esto libremente. ¿Por qué será? Pónganse a pensarlo, mi gente. Honestamente, pónganse a pensarlo. Un ser humano que por su estilo de vida no va a tener tiempo para nada, ¿tendría tiempo de ponerse a escribir una mitología tan compleja y ponerse a fantasear? Yo en lo personal no creo, y por eso lo expongo en este episodio. Y más cuando revisamos las antiguas escrituras, sobre todo las sumerias. Las acadias son una copia, un extracto de las sumerias. Las sumerias son las originales. Por lo tanto, si alguien quiere investigar del tema, sí, puede leer las dos y puede investigar las dos tablillas. Pero les recomiendo más las sumerias, porque las sumerias son las originales. Entonces, queda a criterio. Cuando pensamos en antiguas civilizaciones como la egipcia o alguna otra civilización indígena, queda claro que tras esas leyendas había conocimiento oculto. Y hoy en día me sorprende mucho cómo este conocimiento oculto se toma por simple mitología, por simple folclore. Y no, mi gente, los mitos tienen una parte real, una parte más profunda. Esa es la parte por la cual yo estaría bastante preocupado. Porque obviamente una verdad que es profunda,
y que literalmente representa todo lo que es la verdad, no se va a dejar al aire de manera tan sencilla ni tan simple. ¿En qué yo me baso para decir todo esto, mi gente? Es sencillo. Cuando analizamos la mitología antigua, nos encontramos con muchos detalles. Como por ejemplo, descripciones del ambiente. En algunos casos nos encontramos hasta número de días o días específicos. En otras ocasiones nos encontramos descripciones exactas de una escena o de una conversación. Incluso descripciones exactas de los involucrados, de las personas y las criaturas involucradas en dicha interacción, etcétera, etcétera, etcétera. Es una descripción muy precisa y muy detallada para el contexto de la época. Nada. Vamos entonces a pedirle a nuestro asistente que profundice un poco más en este punto. ¿Qué pasó? Profundizando en este segundo punto, los mitos y leyendas suelen actuar como cápsulas de memoria histórica. En muchos casos, las narraciones transmitidas oralmente podrían estar basadas en eventos reales o conocimientos que, al no ser documentados en su momento, quedaron envueltos en simbolismo y exageración. Por ejemplo, leyendas como la Atlántida, narrada por Platón, han sido interpretadas por algunos como un relato metafórico sobre una civilización avanzada perdida. Además, muchas culturas antiguas utilizaban los mitos como herramientas para transmitir conocimientos científicos, astronómicos o arquitectónicos. Por ejemplo, los mitos sobre dioses que controlan las estrellas o el clima pueden reflejar un entendimiento rudimentario de fenómenos naturales. Los mitos mesopotámicos, como el de Gilgamesh, contienen referencias a grandes inundaciones que algunos han relacionado con eventos climáticos históricos. ¿Te gustaría que añada más ejemplos o que enfoque esta discusión en una cultura específica? No, por ahora sí estamos bien. Pasemos al siguiente punto. ¿Cuál es? El siguiente punto trata sobre cómo las leyendas y mitos pueden servir como guías prácticas para la exploración arqueológica. En muchas ocasiones, estas narrativas han llevado a descubrimientos que de otro modo no habrían sido posibles. Por ejemplo, historias como la de Troya, considerada un mito durante siglos, finalmente guiaron a Heinrich Schliemann a descubrir restos que se consideran relacionados con la ciudad descrita por Homero. ¿Deseas que desarrolle este punto un poco más antes de que lo abordes? No, por ahora yo me encargo de abordarlo. Yo te indico cuando yo desee que lo desarrollen más. Tranquilo. Perfecto, entendido. Estoy aquí listo para cuando necesites que aporte más. Adelante con el desarrollo de este punto. Entonces, me encantó ese ejemplo que dio nuestro asistente respecto a este punto, claro está. Cómo la información de un mito y una leyenda sirvió y fue de gran ayuda para encontrar algo real. Y sí, algunos me podrían decir, pues entonces no era un mito o era algo que para ocultarse se introdujo en forma de metáforas o de una metáfora en un mito. Y yo te diría, pues sí, pero ese mito terminó conduciéndonos a una gran verdad, que en este caso fue encontrar esos restos arqueológicos. Mi gente, ¿por qué no puede pasar lo mismo con la historia humana? ¿Por qué no puede pasar lo mismo? Claro, ahí está. ¿Sabe cuál es la cosa, mi gente? Que los mitos en muchas de las ocasiones suelen ser herramientas para, como ya dije anteriormente, ocultar o resguardar una gran verdad. Aquí lo interesante está en por qué se hace esto.
Y bueno, ahí yo tengo una posible explicación. Y no me la tomen muy en serio, pero es una posible explicación. Me parece que en algún episodio anterior yo mencioné que cuando estos primeros filósofos y pensadores comenzaron a surgir y fueron más allá de las religiones y más allá de las figuras divinas, ellos comenzaron a ser juzgados y perseguidos, ya que ellos representaban el conocimiento. Y el conocimiento representa la comprensión del mundo y de la existencia como tal. Y por ende, como el conocimiento representa y significa esto, pues también simboliza la luz en medio de la oscuridad que representa la ignorancia. Me parece que en un anterior episodio yo llegué a mencionar eso. Entonces, ¿qué pasa? Como yo dije, esto es una lucha que se ha dado por siglos. Esta lucha del conocimiento versus la ignorancia. Esta lucha entre aquellos que quieren darle conocimiento al público, al mundo entero, y aquellos que quieren ocultarle conocimiento al público y al mundo entero para mantenerlos en la ignorancia. Y por ende, sumidos en la oscuridad, ya que no tienen conocimiento, y como no tienen conocimiento, no pueden encender la luz de la linterna, no pueden guiarse con la luz porque no tienen conocimiento. Y hasta donde se sabe, esta lucha se ha dado desde el principio de los tiempos, mi gente. Bueno, no exactamente, sino desde que comenzaron a surgir la ciencia, filosofía y conocimiento como tal. Como dije anteriormente, se desató una lucha entre aquellos que querían compartir este conocimiento y aquellos que decían, pues quizás las cosas que ocurren en este mundo no son gracias a los dioses, sino que tienen una explicación más concreta, versus aquellos que decían, no, mi gente, tranquilo, todo sigue ocurriendo gracias a los dioses, no hay que pensar más allá, no hay que ir más allá. Interesantísimo, ¿verdad? Yo no sé por qué se liberaría una guerra como esta, más allá de, ¿verdad?, un simple narcisista o un simple psicópata. Yo no sé por qué tú querrías mantener a alguien en la ignorancia, y menos a un grupo de personas, a un mundo entero, o a una civilización entera, porque entonces los problemas recaerían sobre ti y tú tendrías todo el problema para ti. Que honestamente no lo sé. La única explicación que como personas quizá le podemos dar a esto, y dicen los teóricos de la conspiración y algunos filósofos y algunos ufólogos sobre todo, es que hay una verdad tan grande y tan profunda que tiene que ser ocultada. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero al menos a mí me es imposible creer que este mundo tan vasto y tan grande esté gobernado por unos estúpidos psicópatas o narcisistas o sociópatas que nos tengan a todos de rodillas. Me cuesta creerlo. Honestamente, mi gente, me cuesta creerlo y no puedo creerlo. Es que para mí sería imposible. Puede que me equivoque, claro está. Pero en este caso, ojalá que no me equivoque, porque pues tendríamos muchas cosas que pensar. La cuestión es que esa respuesta no la tenemos. Y como no la tenemos, ¿qué herramienta con el tiempo utilizaron las personas que querían difundir la verdad? Mitos y leyendas. ¿Qué pasó? Que con el tiempo, o sea, vamos a aclarar, hubo un tiempo en el que los mitos y leyendas eran tomados como una realidad total. Formaban parte de la descripción de lo que conocemos como realidad. Mientras que a falta de evidencias científicas y concretas en otro tiempo,
Los mitos fueron considerados como una mentira, como algo que estaba ahí para adornar la historia, el folclore histórico. ¿Por qué? Porque el ser humano con el tiempo dijo, pues yo necesito ver para creer, y si yo no veo para creer, pues no puedo considerar algo verdad. Una cosa que a mí me parece un poco estúpida, honestamente, ya que nuestro planeta existe y nosotros los seres humanos sabemos que nuestro planeta existe, pero no presenciamos y no vimos el momento de la creación de nuestro planeta. Solamente ahora mismo vivimos en él y ya. Por lo tanto, ese ver para creer ahí no lo tenemos. Solamente sabemos que nuestro planeta existe porque estamos en nuestro planeta, lo podemos ver, lo podemos sentir y estamos dentro de él, literalmente. Así que el ver para creer se cumple, pero a la vez no, porque no vimos el momento concreto, no vimos el momento concreto ni exacto en el cual se creó nuestro planeta. Así que no sé, un argumento interesantísimo. Ese de ver para creer me parece un argumento un poco ignorante, un poco estúpido. Obviamente tiene cierta validez, ¿no? Como yo necesito ver para creerte, pero tampoco lo podemos llevar al extremo de que si yo no veo para creer, no fue algo cierto o no existió. Porque si tenemos descripciones, si tenemos registros, significa que sí algo pasó. ¿Qué pasó? Que con el tiempo un grupo de personas dijo, no, yo puedo tener los registros aquí en mi cara, yo los puedo leer, yo puedo tener, ¿verdad?, los registros fotográficos que fueron dibujados o que fueron escritos, pero si yo no estuve en ese momento presenciándolo, pues yo no creo en esto. No sé, como que no pensaron más allá, no dijeron como que, tal vez hay una verdad oculta más allá de este mito o de esta leyenda. Simplemente se fueron por el ver para creer. Perdón. Entonces, eso a mí me es un poquito preocupante, porque hoy en día el mundo gira tras el mismo eje. Ver para creer. Y no necesariamente tiene que ser así, mi gente. Pudieron haber quedado registros. Cuando hablamos de dragones, como yo mencioné anteriormente en un episodio, ¿estamos hablando realmente de dragones? O quizá estemos hablando de los últimos registros que quedaron de la existencia, posiblemente de los últimos dinosaurios que quedaron. Pues uno nunca sabe. Tal vez yo no estuve ahí. Yo no estuve ahí cuando esa gente vio supuestamente esos dragones. Yo no lo presencié. Yo no estuve en ese momento. Yo no estuve cuando la persona escribió eso y lo documentó y lo dibujó. Yo no estuve ahí. Sin embargo, yo, siglos después, te puedo decir, pues mira, aquí tal vez pasó algo por esto. Estas personas tal vez vieron algo. Estas personas tal vez registraron algo que te lo están ocultando tras una leyenda. Pues sí, o incluso tal vez no. Tal vez la leyenda, eso que nosotros consideramos leyenda, sea algo preciso y real. Sea un hecho que está siendo plasmado y dibujado. Pero hoy en día lo vemos como leyenda. ¿Por qué? Porque yo necesito ver para creer. Y esa perspectiva se ha vuelto un poco dañina, honestamente. Así que nada, ya para concluir con este tercer punto, vamos a pedirle a nuestra asistente que profundice un poco más. Vamos ya. A ver. Claro, aquí va una profundización del tercer punto. Los mitos y leyendas muchas veces contienen fragmentos de conocimiento antiguo que han sobrevivido a través de generaciones. Estos relatos suelen emplear metáforas y simbolismos para transmitir mensajes que, aunque adaptados por la tradición oral o escrita, podrían estar vinculados con eventos históricos, verdades científicas primitivas o enseñanzas espirituales. Profundizar en estos relatos con herramientas modernas como la arqueología, la antropología o incluso la lingüística permite encontrar conexiones entre el mito y las posibles realidades culturales o tecnológicas de las civilizaciones antiguas. Cuando estés listo, podemos avanzar o aportar algo más según lo necesites. No, eso sería todo. Pasemos ahora al cuarto y último punto. Vamos allá.
A ver. Por supuesto, aquí está el cuarto y último punto. La relevancia contemporánea de los mitos y leyendas radica en su capacidad para ofrecer perspectivas sobre cómo las sociedades del pasado entendían su mundo y a sí mismas. Estos relatos no solo revelan valores y creencias antiguas, sino que también inspiran avances modernos en áreas como la literatura, el cine y la tecnología. Explorar estos mitos con una mentalidad abierta permite identificar paralelismos con desafíos actuales, mostrando que, aunque cambian las épocas, algunas preguntas fundamentales sobre la existencia humana permanecen constantes. Cuando estés listo, podemos concluir o abordar más detalles. Entonces, mi gente, este último punto yo quiero enfatizar un poco en él y cogerlo un poco más liviano, un poquito más livianito. Es importante entender lo siguiente, mi gente. Cuando ustedes, mi querida audiencia, estén investigando sobre cualquier tema y estén ante cualquier mito o cualquier relato, no saquen conclusiones tan rápido. Y esto yo lo aprendí por las malas. Esto yo lo aprendí a través de esos golpes y cantazos que da la vida. Uno debe investigar y tomarse las cosas con mucho respeto. Y no es por no ofender a nadie. Es que tú no sabes lo que hay detrás de todo eso. Primero porque tú no estuviste ahí, tú no lo viviste. Por ende, como tú no estuviste ahí, siempre te va a quedar una duda de qué pasó exactamente. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando tenemos un texto en nuestras manos, cuando tenemos algún tipo, ¿verdad?, de evidencia, mito, libro, relato en nuestras manos. Hay que tener mucho cuidado sobre qué interpretación le damos. Porque un libro, cualquier tipo de libro, cualquier tipo de texto, aunque supuestamente sea ficción, o aunque estemos seguros de que sea ficción porque el autor lo dijo, esto es 100% ficción, no hay que tomárselo como ficción. ¿Por qué? Fácil y sencillo. Porque ese texto tiene elementos que retratan la verdad que había en una época. Tiene elementos reales que componían esa época. Un ejemplo, si tú estás leyendo una novela que fue escrita en el año 1930, por darte un ejemplo, obviamente esa novela va a tener elementos reales del año 1930, como podría ser, no sé, algún tipo de tren, la forma de hablar de esas personas, la forma de vestir de las personas en la época, todo eso son elementos reales. Y hay muchos más. Incluso esa obra fictiva o esa obra ficticia parte de un elemento real. Cuando nos vamos a una leyenda, un mito o algún otro registro arqueológico, es exactamente lo mismo. Hay que buscar los elementos reales. En este caso, los elementos reales están un poco más dispersos y un poco más ocultos tras quizá una metáfora o algún tipo de trabalengua o algún otro tipo de cosa. Pero ahí están. Y hay que tener mucho cuidado, no hay que juzgar a la primera, ni hay que juzgar a la primera lectura que le hayamos dado a ese texto, ni tan siquiera a las impresiones que pueda tener ese texto. Hay que ser bien cauteloso, mi gente, cuando hacemos esto, porque no sabemos qué hay detrás. Hasta el sol de hoy, un ejemplo bien básico y con esto nos vamos. ¿Cuántas veces no se ha leído la Biblia? ¿Cuántas veces al mes no se reúnen las iglesias para leer la Biblia y se siguen descubriendo cosas nuevas de la Biblia miles de años después? Literalmente miles de años después. Y se siguen descubriendo cosas nuevas e interpretando cosas nuevas de la bendita Biblia. ¿Y cuántas veces no se han pasado esas páginas a través de los siglos? ¿Cuántas veces usted o ustedes, si van a la iglesia los domingos, muchachos,
¿Cuántas veces no han abierto una Biblia y han leído? Y han interpretado cosas nuevas, han aprendido cosas nuevas. ¿Por qué cualquier otro texto no puede hacer exactamente lo mismo? No puede poco a poco ir mostrándote una verdad mucho mayor. En fin, por eso les digo que se lo tomen con pinzas todo este asunto, porque no sabemos qué verdad puede haber tras esa leyenda. No sabemos qué verdad puede haber, mi gente. Y yo les garantizo que siempre hay una verdad. Siempre. Eso no falla. Digo, puede que yo me equivoque, pero en mi experiencia personal, eso no falla. Así que nada, mi gente. Ya con esto se acabó el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya parecido útil. Este episodio me gustó, fíjate. Un episodio que me gustó. Me gustó mucho grabarlo. Y espero que a ustedes les guste también. Y espero que ustedes lo disfruten y lo hayan disfrutado también conmigo. Así que nada, mi gente, ya saben, cualquier comentario, anécdota, sugerencia para próximo episodio, algún punto importante que se me haya quedado a tocar en algún episodio, algún tema que quieran que yo toque en algún futuro episodio, o alguna discrepancia que tengan conmigo respecto a los puntos importantes tocados en algún episodio, por favor déjenme saber todo eso a través de mis redes sociales o aquí mismo, por aquí abajo, si están en Spotify o en cualquier otra plataforma en la cual estén escuchando este podcast. Siempre y cuando sea de manera educada, yo les voy a responder, por favor. Ya saben que me gusta generar un ambiente educado y un ambiente saludable en la medida de lo posible. Así que nada, mi gente, yo soy anfitrión, sin nada más que decir, me despido. Adiós.